soy Henry Patiño, pastor del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center en el centro de la Florida. En el programa de hoy estaremos hablando sobre las emociones. Saludos, soy la pastora Catalina Patiño y estás viendo Palabra de Vida. Hoy tenemos el testimonio de Clara Osorio, no se lo pierda. En el programa de hoy tenemos nuestra invitada que se llama Clara, quien nos va a hablar acerca de unos enemigos ocultos que afectan las emociones como la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico. Clara, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Cuéntanos cómo fue que se activaron los ataques de pánico en tu vida. Muchas gracias a ustedes por tenerme en este programa. Cuando yo era pequeña, en mi familia había muchas peleas. Yo podía ver cómo mi abuelo y mi abuelita se peleaban. En una ocasión pude ver cómo mi tío estaba a punto de empujar a mi abuela por las gradas. Habían muchas peleas. Después, a los 7 años me moví para California y vivíamos en un sector, en una área donde había muchas gangas. Y podía ver y escuchar los balazos. Eso me da terror. Yo corría al cuarto de mami, quería dormir todas las noches con ella. Y bueno, eso me causó mucho miedo. Muchos temores, eso ocasionó temores en tu vida. ¿Y más adelante qué ocurrió? Después, cuando quedé embarazada de mi primer hijo, me dio mucha depresión. El papá del niño y yo no pudimos establecer una relación. Y bueno, eso causó demasiada tristeza en mí, mucha depresión. Y bueno, al tener 6 meses del niño cumplidos, ahí empezó la ansiedad, los ataques de pánico y la ansiedad. ¿Y qué ocurrió en ese momento cuando tú sentiste cómo supiste que eran ataques de pánico? El niño tenía 6 meses y la primera vez sentí que el cuerpo se me dormía completo, sentí una presión en mi pecho, no podía respirar, yo sentía que estaba teniendo un ataque al corazón. Entonces me llevaron al hospital y yendo al hospital me diagnosticaron con ataques de pánico, con ansiedad. Y bueno, me dieron una pastilla y me la tomé ese primer día. Cuando yo llegué a mi casa, me levanté, dormí toda la noche, todo el día y toda la noche. Y cuando yo me levanté, yo veo a mi hijo, yo digo, wow, Señor, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo me puedo tomar este medicamento y mi hijo tirado ahí? Entonces me dio la fuerza al verlo a él y eso me ayudó a levantarme. ¿Cuántas veces fuiste al hospital? Muchas veces, muchísimas veces. Yo creo que no las puedo contar, pero fueron muchas veces que corrí al hospital por temor. Yo tenía que estar cerca de un hospital cada vez que salía o cerca de un doctor para poder sentirme tranquila. ¿Cómo es la relación tuya ahora con el papá de tu hijo? Muy buena relación, él es tremendo papá y le doy muchas gracias a Dios que tenemos una relación muy linda entre mi esposo y yo con él y su esposa. O sea, tú te volviste a casar, tú rehiciste tu vida y ahora él cumple la función también de padre. También, mi hijo lo ama muchísimo. Tengo de verdad que una bendición tremenda de que mi hijo pueda llamarle a los dos papá y que a los dos los ame igual. Cuando tú hablas de ataques de pánico, ¿cuándo fue que te diste cuenta que ya no sentías más ataques de pánico? Bueno, eso siguió casi por 3 años, pero empecé a ir a una iglesia y al ir a esa iglesia me ayudó muchísimo, pero aún todavía estaba eso ahí. Después de haber llegado a Casa Cristiana, fui libre para la gloria y la honra de Dios. Y la forma como lo hacía era de que empecé a hablarle a Dios,
empecé a hablar, a tener una comunicación con Él, a establecer una comunicación, a leer la palabra de Dios. Pero todos los días me levantaba y me miraba al espejo y me predicaba a mí misma. Tú puedes, con la fuerza de Dios tú vas a poder salir adelante de esto. Clara, tal vez muchos de los televidentes cuando les hablamos de ataques de pánico dicen, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú sentías esos ataques de pánico? Solamente tu corazón latía fuertemente, pero ¿qué pensamientos llegaban a tu mente? Pensamientos muy negativos. Yo sentía que todos los días me iba a morir. Casi por 3 años yo pude sentir que cada día me iba a morir. Y era horrible. Yo decía, Señor, yo no puedo vivir así, esto no es vida. Y sentía mucha tristeza, se me dormía el cuerpo, no podía respirar, me daba dolor de cabeza. Era horrible, de verdad, fue muy fuerte. Bueno, yo quisiera que tú nos contaras después de la pausa, ¿cómo fue que Dios libertó tu vida? Ya volvemos en Palabra de Vida. Hoy estaremos hablando sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son sentimientos causados por dolor o placer que tratan de mover a una persona en otra dirección. Las emociones pueden ser buenas, pueden ser malas. Las malas son tristeza, odio, rencor, dolor, amargura, entre otras. Las emociones positivas pueden ser alegría o pueden ser gozo. Las emociones, recuerde, pueden mover a una persona del curso normal de su vida. De la misma manera que hay emociones positivas, hay emociones negativas. Y las emociones están en la vista, en el gusto, en el tacto, en el olfato y en el oído. Si sus emociones están en completo control de su vida, determinarán el curso y el futuro de una persona. No permitas que las emociones te controlen. Deja que Dios te dé el poder para controlar las emociones. Cuando una persona está pasando por una situación en su vida en la cual fue abusada en el pasado y este abuso le afectó su vida por completo, esa persona en una nueva relación va a poner una barrera, va a poner un sistema que le va a impedir ser la misma persona porque tiene temor a experimentar nuevas oportunidades y tiene el temor a ser herida nuevamente. Cuando una persona está en control de su vida y en control de que deja que la palabra de Dios lo guíe, esa persona estará en victoria total, absoluta y contundente. Las emociones son parte de cada hombre y de cada mujer. Es bueno tener emociones, pero yo te quiero decir una cosa: Dios no promete controlar, ni guardar, ni proteger tus emociones. ¿Por qué? Porque es a través de las emociones que podemos madurar, que podemos crecer, que podemos llegar a varios niveles. Las emociones no te pueden controlar. Puedo decir lo siguiente, algo paralelo. Los computadores, si tú te dejas ganar de ellos, pierdes. Es necesario que tú seas diferente en esa área y tú tengas el poder para manejar los sistemas. Así son las emociones. ¿Cómo las emociones afectan la vida de una persona? Las emociones afectan la vida de una persona, influyen negativamente en nuestras relaciones
con otros y o positivamente. Nosotros somos el producto de nuestras experiencias en el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Si tuviste experiencias positivas, tú eres un producto de cosas grandes que Dios ha hecho. Si tuviste experiencias negativas, tus emociones estarán controladas por tus creencias que han sido formadas con el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, una mujer que fue abusada por su esposo, termina una relación abusiva. Por lo regular, cuando consigue otra relación, le va a poner un pero, le va a poner una tapa, le va a poner una barrera para continuar con esa relación. ¿Y qué te quiero decir? Seas tú esa persona en este momento que nos estás mirando a través de la televisión. Dios tiene el poder sobre tu vida. Dios tiene el poder para cambiar toda circunstancia en el pasado. Dios no mira tu pasado para determinar tu futuro. Dios mira tu presente. ¿Qué te quiero decir? Que es necesario que le digas: Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mis emociones, quiero salir adelante, quiero una nueva oportunidad. Dios es el Dios que restaura y tiene cosas grandes para tu vida. Una persona, un hijo que fue rechazado, él va a crear una emoción de rechazo y siempre cuando va a tener un amigo se va a sentir menor que el amigo, va a tratar de comprar la amistad. Nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios de reconocer que podemos cambiar. Vamos a hacer una breve pausa y más adelante continuaremos con la parte final de este mensaje. Continuamos hablando con Clara sobre los enemigos que estaban atacando sus emociones. Clara, tú nos estabas contando que había sufrido ataques de pánico, depresión, y nos quedamos que íbamos a responderle a nuestros televidentes cómo fue que tú resolviste, cómo fue que tú fuiste libertada de esos ataques de pánico. Bueno, primero que todo, al llegar aquí a la iglesia, a Casa Cristiana, hicieron una liberación y bueno, no se quedó solo ahí, tuve que poner de mi parte también. Tuve que empezar a buscar de Dios más, a meterme más con Dios, a leer su palabra. Leía muchos salmos, me acordaba lo que dice la palabra de Dios, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso me ayudaba, me daba ánimo para seguir adelante. O sea que cada vez que venían esos pensamientos negativos a tu mente, tú sacabas un versículo y empezabas a decir: yo puedo. Cuéntanos esa experiencia, porque yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento han sufrido de ataques de pánico y dicen: bueno, pero ¿cómo puedo empezar? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Bueno, lo primero que todo, yo creo que lo más importante es primero conocer al Señor, hacerlo parte de tu vida cada día, leer su palabra todos los días, porque la palabra del Señor te dice, te da una palabra de ánimo, de exhortación cada día. Y yo leía su palabra y yo me decía: wow, Señor, yo sé que lo que tú tienes para mí es grande. Yo sé que tú me has hablado, que tú tienes cosas grandes, que este no es el último día de mi vida y que yo voy a poder superar esto. Y bueno, todos los días me hablaba, me miraba en el espejo y decía: tú puedes, tú puedes. Y me acuerdo también la palabra de donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por ejemplo, cuando tú empezabas a sentir que el corazón te palpitaba y te palpitaba, en ese momento tú cogías la Biblia y la abrías en cualquier parte, o tú tenías una referencia de textos y los mirabas, ¿cómo hacías?
yo le pedía primero que todo al Señor que me hablara. Y yo le decía, Señor, háblame, dime qué es lo que tú quieres hablarme. Y bueno, le abría la Biblia y caía exactamente en lo que el Señor me quería decir en ese momento. Pero antes que todo, yo le pedía a Él que por favor me hablara. Y bueno, empecé a recitar los salmos, muchos salmos. Eso me ayudó muchísimo. Empecé a caminar también, a ejercitar mi cuerpo, también a respirar. Inhale, exhale, eso me ayudó muchísimo. Pero lo que más me ayudó fue el escuchar la voz del Señor. Me acuerdo en una vez que me sentía muy mal, que sentía que no podía ni respirar. Tenía un cántico que es Sopla en mí. Y esa canción de verdad que me ayudó mucho, me transformó. Porque yo podía escuchar y sentir como el Espíritu Santo soplaba en mí. Y te traía vida y esperanza. Clara, ¿qué trajo esos ataques de pánico a tu familia? ¿Cómo actuaba tu familia en ese momento? Bueno, yo creo que sí es algo generacional y es algo que uno de nosotros tenía que levantar y romper esa cadena. Y bueno, es algo, yo creo que son los problemas, muchos problemas que mucha de mi familia aún no han podido resolver. Y creo que lo más que todo es el no tener a Dios cerca de ti, el no hacerlo parte de tu vida. ¿Y tu mamá, cuando tú tenías esos ataques de pánico, qué hacía? Ella me ayudaba mucho y oraba mucho por mí. Ella me abrazaba, me leía también la palabra del Señor y eso me ayudó mucho también. ¿Y tu esposo qué te decía? Bueno, una parte muy importante fue mi esposo en estos tiempos, porque yo me acuerdo cada vez que yo me sentía mal, yo le decía, Dios mío, mi amor, no aguanto, me siento mal. En varias ocasiones yo salía corriendo y él ni cuenta se daba. Y era porque necesitaba correr al hospital. Pero cuando él empezó a hablarme, él me acuerdo que me sobaba la cabeza en las noches, él oraba por mí. Y eso es algo muy importante, que el esposo de uno pueda orar por uno también. O sea que tú encontraste el cambio cuando te metiste con el Señor en el sentido de orarle a Él y creer que ibas a tener una respuesta, a leer su palabra. ¿Qué otra cosa hiciste? ¿Empezaste a asistir a la iglesia o solamente leías su palabra? No, empecé a asistir a la iglesia. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces yo tenía que buscar más de Él. Empecé a asistir a la iglesia, empecé a buscar más de Él. Y no solamente cuando lo necesitaba, porque había momentos en los cuales a veces se me iba por un tiempo, pero después me volvían. Y yo me daba cuenta que era cuando yo dejaba al Señor a un lado. Pero el hacerlo parte de mi vida todos los días y pedirle al Señor y caminar de su mano, eso me ayudó mucho. Clara, en este momento, ¿qué consejo tú le darías a las personas que nos están escuchando y de pronto están sufriendo de depresión, de ataques de pánico y están sintiendo que no tienen salida, que ya no hay camino para ellos? ¿Qué les dirías? Bueno, lo que yo les exhorto es primero que todo que busquen al Señor. Si no lo conoces, empieza a hablarle a Él. Él está ahí mismo, Él te escucha, Él te puede ver aunque tú no lo veas. Empieza a buscar de Él, empieza a entonar cánticos, empieza a leer su palabra todos los días y yo de verdad te digo que eso te va a ayudar mucho. Eso fue lo que más me ayudó. Y empieza a asistir a una iglesia si aún no lo asistes. Muchísimas gracias por ese testimonio. Sabemos que Dios es poderoso y así como lo hizo contigo, también lo puede hacer con todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Exhortamos a todas las personas que sufren de depresión, de ataques de pánico, que así como lo decía Clara, que busquen del Señor, porque es la única respuesta. Él te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Esa paz que las cosas del mundo, las cosas cotidianas no te pueden dar. Ese vacío que tienes en tu corazón, solamente Cristo lo puede llenar. La palabra de Dios, que es vida, vida en abundancia. Esa palabra de amor, porque Dios te ama. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Continuamos hablando sobre las emociones. En el segmento anterior estaba hablando de cómo las emociones afectan nuestra vida y estuve hablando de que las emociones influyen en nuestras relaciones con las demás personas, para bien o para mal. El segundo punto, las emociones serán un obstáculo para nuestra fe. Si nosotros nos dejamos guiar por las emociones, será muy difícil creer en la palabra de Dios y en el poder de Dios, que es el poder que cambia, que restaura, que nos liberta, que nos sana. En el testimonio que estábamos viendo de Clara, estábamos viendo una persona que se dejaba guiar completamente por sus emociones, pero que cuando recibió a Jesucristo, cuando le abrió la puerta de su corazón a Cristo Jesús, su vida fue cambiada y transformada por completo. Personalmente conocí a Clara y conocí una persona que era débil, fácilmente cualquier cosa que le decían la afectaba, se encerraba en sí misma, una persona que no podía guiar sus pasos, sino que las emociones la controlaban, hasta que ella dijo: Señor, no aguanto más, está afectando en mi relación con mi esposo, con mis hijos, quiero cambiar. Y llegó Dios, restauró su vida, restauró su matrimonio y logró hacer algo grande. Las emociones serán un obstáculo para creer. La palabra fe es ver lo que no es como si fuera. El mundo nos enseña a creer para ver. Yo quiero dejarte saber a ti que nos estás mirando a través de la televisión, que tienes que creer en el sueño que Dios ha dado para tu vida. No permita que las emociones le pongan una tapa a tus sueños. No permita que las emociones te quiten lo que Dios te ha dado para cambiar y conquistar el mundo para Cristo. Las heridas emocionales impiden que una persona se entregue completamente a otra persona, impiden que una persona crea completamente en el poder de Dios. Evitan que tú creas en el amor de Dios, evitan que tú creas en que las personas realmente te aman y le pones una barrera a todo lo que pase a tu vida. Las emociones dictarán, negativas, dictarán el curso de tu vida, dictarán las relaciones futuras que vas a tener, dictarán los amigos o amigas que van a tener. No deje así. Dios tiene lo mejor para ti. Él tiene el mejor esposo si estás soltera, Él tiene la mejor esposa si estás soltero, Él tiene los mejores amigos, las mejores relaciones, cosas grandes que Dios tiene para ti. Cuando una persona está herida, emocionalmente afectada y no confronta sus emociones, hay mecanismos de rechazo que esa persona utiliza para apartarse de los demás. Número 1, proyecta rechazo. ¿Qué es esto? La persona, cuando se da cuenta, muestra un rechazo, muestra que no quiere saber de nada y niega ser confrontada, rehúsa a ser confrontada. Primer mecanismo, proyecta rechazo. Segundo mecanismo, se autojustifica por todo. Usted conoce personas que por todo cometen un error e inmediatamente dicen: no, sí, yo lo hice por esto, por esto, por esto y por esto. Qué triste es eso. En muchas ocasiones las personas no buscan una respuesta, no buscan confrontar la situación, sino de una dicen: no, esto me pasó por esto. O siempre buscan culpar a un tercero. Número 3, las personas, otro mecanismo son aislamiento. Una persona, y probablemente este sea tu caso, cuando tus emociones están afectadas, comienzas a aislarte, comienzas a poner una barrera, comienzas a enfrentar y rechazas toda posibilidad de pedir ayuda. ¿Qué es importante para confrontar las emociones? Número 1, enfrentar la verdad. Si ese es tu caso, y este programa ha hablado a tu corazón, es importante que tú reconozcas y digas: sí, necesito el poder de Dios para confrontar mis emociones. Las emociones dirigen positivamente tu vida o dirigen negativamente tu vida. Tú eres lo que eres por la decisión que tomes hoy. Dios te bendiga.
Si este programa ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría saber de ti. Llámanos o escríbenos a la dirección que aparece en pantalla. Si estás enfermo o estás pasando una necesidad, queremos orar por ti. Dame tu mano, amor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por todas aquellas personas, Señor, que han recibido este testimonio, que han recibido este mensaje, Señor. Hablamos, Señor, que tú les hayas hablado a tu corazón, que cambien, que transformen, Señor, que le abran la puerta de su corazón a aquellas personas que se han apartado, a aquellas personas que no te conocen, Señor. Hablamos, Señor, palabra de sanidad, palabra de vida, palabra de liberación y palabra de restauración. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.